Muy buenas noches, muy estimadas hijas, muy estimados hijos, familiares, nietas, nietos y amigos de don Roberto González Barrera, muy apreciables directivos, trabajadores del Grupo Financiero Banorte y de Gruma, doctor Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Consejo de Administración de Banorte, doctor Alejandro Valenzuela, director general del Grupo Financiero, licenciado Joel Suárez Aldana, director general global de Gruma, señoras y señores gobernadores, señoras y señores legisladores, señoras y señores. Nos hemos reunido en este sitio entrañable para todos los mexicanos para recordar a un ser humano extraordinario, trabajador, esmerado, generoso y sobre todo un gran mexicano. Un hombre que creó prosperidad y progreso para México y para los mexicanos. Se habla muchas veces de la cultura del esfuerzo y de la dedicación. Si alguien encarna precisamente esa cultura del esfuerzo, es Roberto González Barrera. Él se abrió camino desde abajo. Él supo, como muy pocos, lo que es verdaderamente ganarse el pan con el sudor de su frente. Y su propia trayectoria personal es, a mi juicio, un caso ejemplar, un prototipo de lo que significa verdaderamente un ser, una persona, un mexicano de esfuerzo y de trabajo. Como ya se ha dicho aquí, como se sabe, él empezó desde los trabajos más humildes, desde ilustrador de calzado, ha dicho Alejandro Valenzuela. Él mismo relata cómo se sorprendió acompañando a su padre en un viaje a Reynosa de cómo encontró una máquina que molía maíz de una manera especial, e hizo todo lo posible y convenció a su padre de adquirirla y la trasladó a Cerralbo, y ahí comenzó verdaderamente no solo una historia personal de éxito empresarial, sino incluso una industria nueva y fundamental para el pueblo de México. Y creo que si hay alguna industria identificada con México es precisamente la industria de don Roberto, la industria del maíz, de la masa de maíz. Y si multiplicáramos por cada mexicano que consumimos tortilla y que consumimos precisamente el fruto de la transformación industrial que él generó ahí, una nueva manera de procesarla, con menores costos, con mayor accesibilidad para la gente, tan solo los beneficios derivados de esta pequeña gran genialidad de don Roberto se multiplican por todo México. Como ya se dijo aquí por Guillermo Ortiz, era un hombre visionario, alguien que tenía una idea muy clara de su propósito en la vida y muy clara de lo que quería. Tal vez por su rebeldía ante la dureza de la vida, desarrolló un talento notable, admirable, difícilmente repetible para entender y para hacer negocios. Nunca se resignó a la fatalidad, nunca cayó en el conformismo y siempre buscó ir más allá de lo posible y trascender. Su historia está llena precisamente de anécdotas de esfuerzo y de emprendimiento. Cuando finalmente Grupo Maseca, Gruma, comienza a tomar esa consistencia de una gran empresa nacional, cuando ya tiene una docena de plantas en territorio nacional y tuvo la visión para expandirse a Centroamérica, estamos hablando de 1972, él estaba también anticipándose, a mi juicio, a lo que ahora conocemos y sabemos y tomamos tan normal como la era global.
Pensar en una empresa multinacional desde México en principios de la década de los 70, es verdaderamente un reflejo de su visión de futuro. Hay un personaje mitológico que a mí en lo particular me llama mucho la atención, Linceo. Se mencionaba que él en los Argonautas era quien era capaz, su mérito mitológico era que tenía una vista que era capaz de ver mucho más allá del horizonte. Y por eso era el vigía. Y pienso que don Roberto tenía eso precisamente. Él veía mucho más allá del horizonte, anticipaba las cosas, tenía una lectura precisa de lo que pasaba en buena parte del mundo y desde luego en buena parte de México. Era un gran hombre de negocios, pero también un profundo conocedor de la política. Entendía los signos, alertaba de las cosas. Cuando don Roberto apostó por la tortilla y la harina de maíz, que son alimentos básicos del pueblo mexicano, yo intuyo que no solo pensaba precisamente en un nicho de mercado, en un nuevo modelo de negocio, él pensaba en algo básico para México. Porque si algo me consta y de algo podemos dar fe todos los que estamos aquí, era que Roberto González Barrera, además de empresario, era fundamentalmente un gran mexicano. Yo creo que muchas de sus vertientes personales tienen que ver con su gran mexicanidad, su gran sentido regional. Es más, yo no sé si al adquirir Banorte también le gustó especialmente el nombre del banco y su origen bien norteño, del cual siempre estuvo muy, muy orgulloso. Y como ya se ha dicho aquí, así como Gruma, ese pequeño molino, me lo imagino algo casero, doméstico, pequeño, lo convirtió en una de las empresas de alimentos más importantes, no solo de México, del mundo. También el convertir en un banco, uno de los más modestos entonces, como ya se dijo aquí, en el tercero más importante de la República Mexicana, es algo verdaderamente extraordinario. Y habla precisamente de su talento. Don Roberto es, pues, desde luego un gran empresario, un arquetipo de empresario, alguien que sabe administrar las cosas, que tiene conocimiento de las mismas, que entiende el negocio, que sabe hacer eficiente el uso de los recursos, que sabe tomar decisiones oportunas, que sabe enfrentar las adversidades y, como ya se dijo aquí por Joel Suárez, uno de sus hombres de confianza, era alguien, primero, que entendía y encontraba las oportunidades aún en los momentos más críticos, y también que poseía un acervo enorme, admirable, de información. Cada vez que tenía yo un encuentro con él, era un hombre muy interesado en todos los asuntos de la vida nacional, siempre llevaba consigo, de memoria fundamentalmente, o si era necesario en alguna tarjeta, los datos fundamentales del país y del mundo, de su economía, de su vida política, de su entorno. Era un hombre, además, que, sin ser yo un experto en ello, intuyo también que tenía una gran facilidad para entender los mercados. Sabía lo que estaba ocurriendo, intuía las cosas, leía lo que pasaba, no solo en México, sino en el mundo. Su gran vocación empresarial, pues, hizo prosperar también, no solo a Gruma, sino al Grupo Financiero Banorte, que, como ya se ha dicho aquí, es el banco más fuerte manejado integralmente por mexicanos. De eso también estaba profundamente orgulloso. Don Roberto fue un hombre muy generoso, un altruista y un humanista convencido. Nunca olvidó su origen humilde y ayudó en todo momento a los que más lo necesitaban. Hay muchas fundaciones que son fruto precisamente de su corazón. La Fundación Gruma, la Fundación Banorte, donde precisamente ayudaba, por un lado, y vinculado a la propia vocación empresarial de Gruma, al objeto mismo de esta empresa, ayudó a miles y miles de niños a alimentarse mejor. Y por otro lado, ayudaba también a miles de jóvenes a proseguir sus estudios que él mismo en su vida no pudiera seguir.
Fue patrono de muchas instituciones. Menciono una, por ejemplo, el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, porque estaba particularmente interesado en proteger la salud de las niñas y los niños de México. Y a mí en lo personal, recuerdo que siempre se acompañó y se esmeró en acudir y en acompañarnos a cualquier desastre natural. Cuando fueron las terribles inundaciones de Tabasco, recuerdo, personalmente acudió en varias de las giras que realizamos a visitar albergues, a revisar instalaciones, a preguntar qué se ofrecía. Participaba y se metía en las juntas que teníamos de evaluación y él tenía siempre una decisión y una mano generosa para ayudar a quien más lo necesitara. Y lo mismo hizo en Chiapas pocos días después, y lo mismo hizo especialmente en su propia tierra, en Nuevo León, a propósito de los desastres causados por el huracán, la tormenta tropical Alex en el año 2010. Fue un gran benefactor en esa catástrofe natural y en muchas otras. Fue merecedor de muchos reconocimientos, la condecoración al buen vecino de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, el Premio Emprendedor del Año por varias instituciones, la Gran Cruz de la Orden de Honor y Mérito de la Cruz Roja, pero insisto, de lo que doy testimonio es que Roberto González Barrera era un mexicano ejemplar, un gran mexicano, apasionado del país. Creyó en México, invirtió en México, toda su vida creó empleos en México, miles de empleos, decenas de miles de empleos. Creía en el talento y en la capacidad de los mexicanos. Sabía que México es un país fuerte. Sabía que nuestro país está destinado a grandes obras, como las que él mismo impulsó poniendo su alma y su corazón. Y a la vez fue un ejemplo de liderazgo de México en el mundo, porque si hubo algún embajador al cual se le abrieron todas las puertas en todos los continentes, fue a Roberto González Barrera. Él fue generando empleos en todas partes, entendiendo la realidad de los propios mercados de bienes, de consumo de alimentos en todo el mundo, creando, como ya se dijo aquí, pues un centenar de plantas fabriles en los 4 continentes. Y todo ello, estoy seguro, no solo con la visión del empresario, sino sobre todo con la visión del mexicano, que lleva muy en alto el nombre del país y lo lleva a todos los rincones del mundo. Estuvo siempre muy orgulloso de sus trabajadores. Sabía que Maseca y Banorte no solo eran 2 empresas, sino que eran comunidades de voluntades, de esfuerzos, de convicciones, de miles y miles de mujeres y hombres que compartían sus sueños y sus anhelos. Durante décadas, sus trabajadores han venido colocando a estas 2 grandes empresas como líderes cada una en su ramo y en ramos, paradójicamente, tremendamente distintos. Uno vinculado a los alimentos y otro vinculado a la banca y a las finanzas. Fue por lo mismo un hombre muy querido por todos los mexicanos. Un hombre que verdaderamente se le va a extrañar profundamente en México. Hay aquí en los muros del Museo de Antropología un fragmento del canto de Huejotzingo, uno de los cantos prehispánicos, y termina ese fragmento que habla de la muerte diciendo: así he de morir, así he de irme, nada se dirá en mi nombre, al menos flores, al menos cantos. Y simplemente de ver lo que ha ocurrido en México a partir del fallecimiento de don Roberto, las cientos de esquelas que se han publicado en los diarios, como en ningún otro caso que yo recuerde, la reacción de toda la gente que hemos tenido oportunidad de conocerlo, el gran hueco que ha dejado en todas partes. Estoy seguro que no solo cantos como los de esta noche, el himno de la alegría, no solo flores como las que están aquí y las que se han depositado en tantas partes en su memoria, sino sobre todo recuerdos y trascendencia de su propia obra.
porque fue un hombre entrañablemente querido y estoy seguro que lo seguirá siendo muchos, muchos años. Su generosidad, su trabajo, la enorme pasión que imprimió siempre a todo lo que hacía, le ganaron un lugar en el corazón de muchísimas personas. Así que su vida es un ejemplo para todos, un ejemplo de que, como estoy seguro él pensaba, el que quiere salir adelante en la vida puede hacerlo. Y ahora diríamos, a partir de su memoria, que quien quiera salir adelante en la vida puede tomar como ejemplo el gran testimonio de la vida de Roberto González Barrera. Que descanse en paz este gran empresario, este gran mexicano.